Cada caso de muerte súbita es diferente. Los factores de riesgo son muchos. El principal grupo de riesgo son los que tienen antecedentes familiares de enfermedades coronarias o con alguno de los factores de riesgo mayores: hipertensión arterial, tabaquismo, hipercolesterolemia y sedentarismo. Y lo más importante, la falta de controles médicos. Entonces tenemos dos tipos de patología, como me mencionaba. Una es aquella que no podríamos estudiar de rutina, porque tendría un riesgo habitual y un costo habitual y no se justifica. Y entonces está el imprevisto. De todos modos, a veces tenemos la suerte de que haya algún síntoma o algún tipo de alteración que nos permita alertar y lo pasamos al estudio. Y otros que realmente no hay un elemento que se haya podido tener en cuenta y que se encuentre después que ocurrió un suceso, en donde, bueno, como médicos nos sentimos frustrados, pero por el otro lado nos sentimos que hemos hecho lo suficiente en el momento que podíamos hacerlo. No podemos cubrir todo. Medicina no es astrología. Yo puedo decir cómo está hoy y lo que pienso que puede ocurrir con su esfuerzo. Astrología, no. El deporte de alto rendimiento implica un entrenamiento sistemático con altas cargas al aparato cardiovascular y con una sobrecarga muy importante al corazón. En un corazón totalmente sano es imposible que pueda producirse una muerte súbita, o por lo menos casi imposible. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que esos corazones pueden ser aparentemente sanos. La enfermedad está, la enfermedad es subyacente y no se pudo detectar de alguna manera. Por eso la insistencia en la prevención de la muerte súbita en el alto rendimiento es realizar una serie de estudios cardiológicos que implican interrogar a esa persona. El médico cardiólogo puede interrogarla, saber si tuvo algún antecedente personal o antecedentes familiares de alguna enfermedad o algún síntoma al que tal vez el deportista no le dio importancia. Y esto muchas veces se deja de lado. El que desconoce que tiene alguna anomalía coronaria o que tiene una obstrucción en la válvula aórtica que se llama estenosis aórtica, importante ante estrés, ejercicio, aumento de su frecuencia cardíaca muy importante, una exigencia, la válvula aórtica es la que debe de abrirse para permitir que pase la sangre y a través de ese pasaje de sangre llenar las arterias coronarias que irrigan el músculo del corazón. Entonces, si yo tengo una obstrucción muy importante a estos niveles o enfermedad de la pared aórtica, como hay en muchas familias, yo estoy predispuesta ante un ejercicio o ante cualquier exigencia a tener menor irrigación de mi músculo cardíaco y generar la muerte súbita. Toda persona, por más sana que esté, puede estar haciendo un esfuerzo desproporcionado en intensidad y en duración para aquello para lo que está capacitado. Por eso es tan importante entender que hay una relación entre cómo estoy y lo que puedo hacer. Yo puedo estar sano y no apto porque no estoy entrenado. Y puedo estar entrenado, pero entrenado para este tipo de esfuerzo. Si se trata de personas por arriba de los 30, 35 años, deben tener un conocimiento de los factores de riesgo que pueden llevar a que se tape una arteria coronaria y que lleve a una isquemia, a una arritmia grave y a la muerte súbita. Y estos factores de riesgo son el colesterol alto, la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo. Un dato importante, si uno fuma un cigarrillo antes de jugar un partido de fútbol, sus posibilidades de tener una muerte súbita aumentan en 7 veces. Así que eso es un dato muy importante. Así como todos los factores que llamamos psicosociales, el estrés mental, la angustia, la ansiedad, la depresión, la ira, la hostilidad, todo eso son factores de riesgo para que se pueda producir una arritmia grave. Eso debería estar controlado y disminuimos de esa manera los riesgos de tener un evento cardíaco coronario durante la práctica deportiva. Bueno, lo primero es entender que, como en cualquier otro proceso de la vida, el proceso de hacer una actividad física es gradual. Si yo estoy quieto y sedentario hace mucho tiempo, es muy raro que yo de golpe pueda pasar a jugar un partido con mis amigos de un día para el otro. Y si compito, con más razón, porque me voy a olvidar de mi esfuerzo y voy a hacer un esfuerzo desmedido. El segundo que también quiero mencionar es esas competencias que a veces son entre padres e hijos, lo cual hay una diferencia de edad tan importante que hace que el padre quiera demostrar que todavía está vigente, el chico de pronto ya tiene una edad en la cual tiene una destreza y un estado físico que es superior, y ahí la competencia no tiene sentido y pone en riesgo.
La segunda es que tengo que saber que estoy en un estado de salud correcto y que tengo una aptitud, o sea, un nivel de entrenamiento que es determinado. Estoy acá y puedo estar acá si me entreno. Y yo elijo dónde. Yo, estando acá, quiero estar acá, quiero llegar al alto rendimiento y competir, o quiero estar acá, quiero estar bien, hacer lo que se llama fitness, reducir mis factores de riesgo, divertirme con mis amigos y estar en un estado de entrenamiento razonable. La prevención está en el deporte, este control. Nadie puede practicar un deporte violento si no se hace una prueba ergométrica antes, si no se hace un ecocardiograma, si no se lo ausculta. El electro es fundamental. ¿Cuántos jugadores? Hubo un jugador hace alrededor de 10 años que tenía una grave obstrucción de la válvula aórtica, una estenosis aórtica grave, que justamente al no pasar sangre del ventrículo a la aorta, todo el organismo queda con muy poca oxigenación, sobre todo en un esfuerzo muy pero muy importante, y que llegó, fue un jugador que fue a jugar a Francia, se le hicieron los estudios y bueno, lo devolvieron porque tenía una estenosis aórtica. Cuando llegó y se lo estudió, bueno, realmente era así, se le desaconsejó la práctica del fútbol, obviamente. Si la persona tiene controles periódicos con su médico, tiene exámenes físicos, en algún momento tiene un electrocardiograma y se interroga correctamente a la familia, se sabe que siempre surge algún antecedente que hace que ese paciente tenga algún riesgo para que yo lo pueda estudiar más y determine lo que tiene. No siempre se llega a esto. Por ejemplo, en el caso de las arritmias, si yo no tengo, básicamente en las canaliculopatías, que son estas que uno tiene que hacer mediciones y que solo se ve en la actividad eléctrica del corazón. Si no desarrolla la arritmia o yo tengo un electro en donde yo puedo ver esta alteración, no tengo manera de, con el examen físico, determinarlo. Sí puedo determinar con el electro y el examen físico, por ejemplo, las enfermedades del músculo del corazón. Tengo algún tipo de soplo anormal, ¿sí? Antecedentes familiares, porque esto tiene familiarmente incidencias. Se estudian y se pueden hacer mapas genéticos. En principio debemos saber que hay que insistir en que todo el mundo debe hacer deporte, debe hacer ejercicios. El ejercicio es bueno para la salud del corazón, es muy bueno. Si uno pudiera todos los días hacer 30 minutos de ejercicio o algún deporte que le guste, tendríamos menos enfermos cardíacos en el futuro. Esto es básico. Si hay antecedentes en la familia de muerte súbita, cualquiera que sea, cuando yo hago un interrogatorio, haya venido por cualquier otra cosa, eso es un elemento que a mí me hace precisar de que yo a esa persona la voy a estudiar más, porque tiene algún antecedente familiar. Entonces ahí voy a hacer más estudios, aunque su examen físico sea normal. Y así puedo llegar a detectar y prevenir. Entonces tendríamos una etapa de salud, una etapa de evaluación de aptitud donde le agregamos algunos estudios y ahí tenemos que ver si son chicos. Podemos hacer el examen pediátrico, algún análisis para saber si es diabético, algún elemento que sin laboratorio no sé y un electrocardiograma. Cuando pasan los 14, 15, 16 años recién empiezo a hacerle una prueba de esfuerzo porque antes no me da diagnósticos que no tenía. Y a partir de allí ir viendo qué encuentro. Sobre la base de lo que encuentro veo cómo complemento los estudios. En Italia desde el año 72 se hace ecocardiograma por una cuestión de costos-beneficios, en otros lugares del mundo no. Hay que pensar algo, en Italia, por ejemplo, hay una ley desde el año 1982. Esa ley obliga a todos los deportistas que hacen algún deporte, están federados en un deporte, a tener un examen médico que incluye la consulta con el médico especialista en cardiología o en deportología y un electrocardiograma, por lo menos hasta ese estudio, un simple electrocardiograma. En el año 1982 y tomando hasta el año 2006 hubo un 89% de disminución de riesgo de muerte súbita en el deporte en Italia. Quiere decir que el hecho de hacer un chequeo como es tan sencillo, disminuye el riesgo de la muerte súbita. Eso aquí no existe esta ley de esta manera, no está, digamos, desarrollada y no está aplicada la ley de esta manera como es en Italia. Podemos decir que la situación de muerte súbita es una situación que la empezamos a conocer y que la empezó a conocer el público más ahora, que tiene más difusión, que es muy bueno que tenga difusión en el sentido de la prevención, no por el hecho así
casi morboso de conocerla, y que tiene también la importancia de que ciertas situaciones que en estados de diagnóstico un médico dice tiene este tipo de situación, ocurre, y ocurre frecuentemente en el alto rendimiento o en la competencia, pero ocurre en el día a día. Hay personas que dicen yo igual quiero participar, yo igual quiero competir, yo igual quiero correr este riesgo, porque contrabalancean otro tipo de beneficios que ellos sienten que tienen y desconocen el riesgo de la muerte. Pero cuando nosotros queremos hacer algún deporte o indicar algún deporte en una persona que ya exige mayor sobrecarga al aparato cardiovascular, debe tener su examen cardiológico hecho. Implica la consulta con su médico de cabecera, el examen físico y por lo menos un electrocardiograma. Si alguna de estas cosas, si tiene algún antecedente familiar, por ejemplo de una muerte súbita, si tuvo un desmayo, fatiga, dolores en el pecho, fatiga que va más allá de lo que implica el deporte, por ejemplo, entonces eso se pasa, o el electrocardiograma no está muy bien, se pasa a un segundo escalón de estudios que puede incluir un ecocardiograma, por ejemplo, que es el estudio más frecuente, y puede llevar esto a otros estudios como el Holter, la prueba de ejercicio, la prueba ergométrica, que puede ser muy importante, resonancias magnéticas, etc., ¿no? Pero en principio, consulta cardiológica y electrocardiograma, ya con eso, si es todo normal, podemos quedarnos tranquilos. Ya seguimos con más Nación Sonámbula.